Hay una cosa que muchos hombres no logran entender hasta que ya es demasiado tarde y no tiene que ver con lo que dices ni con lo que haces de forma evidente. Tiene que ver con algo mucho más silencioso, algo que ella no te va a explicar y que sin embargo puede cambiar por completo la forma en la que te percibe. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué algunas relaciones empiezan con tanta ilusión y terminan con una distancia emocional que nadie sabe cómo reparar. Antes de empezar, si este tipo de contenido te ayuda a entenderte mejor y a mejorar tus relaciones, puedes suscribirte. No es casualidad que hayas llegado aquí. Ahora escucha con atención. Muchos hombres creen que el respeto en una relación es algo estable, algo que una vez ganado se mantiene, pero la psicología de la atracción y del vínculo emocional funciona de una manera mucho más dinámica. El respeto no es un título, no es una etiqueta, es una percepción viva que cambia según tus acciones, tus reacciones y sobre todo tu estado emocional frente a la vida y frente a ella. Y aquí es donde empieza la parte que pocos te explican. Una mujer no pierde el respeto de un hombre de la noche a la mañana. Tampoco lo pierde por un error aislado ni por una discusión. Eso es lo que muchos creen, pero la realidad es más sutil. El respeto comienza a erosionarse en pequeños momentos donde ella percibe lo que las mujeres maduras realmente valoran. Inconsistencia emocional. Cuando dices una cosa, pero haces otra. Cuando estableces un límite, pero luego lo abandonas por miedo a incomodarla cuando reaccionas desde la ansiedad en lugar de la calma. No se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente, porque desde una perspectiva psicológica, la mente humana busca señales de estabilidad y en el contexto de una relación íntima, esa estabilidad se traduce en seguridad emocional. Cuando esa seguridad se debilita, algo cambia en la dinámica interna de cómo ella te percibe, incluso si no lo expresa con palabras. Y aquí es importante aclarar algo. Esto no tiene que ver con dominar, controlar o imponerse. Eso no es respeto, eso es miedo. Y el miedo no construye vínculos sanos. El respeto del que hablamos es otro tipo de percepción. Es la sensación de que estás en control de ti mismo, de que no te pierdes emocionalmente en la relación, de que no necesitas demostrar tu valor constantemente. Muchos hombres, sin darse cuenta, empiezan a buscar validación de forma excesiva cuando sienten inseguridad. Preguntan demasiado, insisten demasiado, ceden demasiado rápido y aunque sus intenciones sean buenas, el mensaje psicológico que se transmite es diferente. Mi estabilidad depende de tu reacción y eso con el tiempo altera la dinámica emocional. Pero lo más importante es que esto no ocurre por falta de amor ni por falta de valor personal. Ocurre por falta de conciencia emocional. La mayoría de los hombres nunca han sido entrenados para observar sus propias reacciones internas en una relación. Nadie les enseñó a notar cuando están actuando desde la calma o desde la ansiedad. Y sin esa conciencia es muy fácil perder el equilibrio sin darse cuenta. Lo interesante es que ella tampoco lo analiza de forma lógica. No es un razonamiento consciente, es una percepción emocional acumulativa. Pequeñas señales repetidas en el tiempo crean una impresión general, y esa impresión es la que empieza a definir la dinámica entre ambos. Lo que vas a entender más adelante es que no se trata de cambiar quién eres, sino de entender qué transmite realmente tu comportamiento cuando nadie te está explicando lo que está pasando en el fondo. Lo que suele confundir a muchos hombres es esto. Creen que el respeto se pierde por un gran error, algo evidente como una discusión fuerte, una decisión equivocada o una mala racha emocional. Pero en la psicología de las relaciones, la percepción no funciona como un evento único, funciona como una acumulación, y eso cambia completamente la forma de entender lo que está pasando. Resoplido. Imagina una botella de agua. Cada interacción no coherente, cada reacción impulsiva,
Cada momento en el que te traicionas a ti mismo para evitar incomodidad no parece importante por separado, pero poco a poco esa botella se va llenando y el problema no es una gota, es el nivel, la importancia de la presencia emocional acumulado. Cuando la percepción de respeto empieza a bajar, no suele haber un momento dramático que lo anuncie. Lo que aparece es algo mucho más sutil, menos admiración en su mirada, menos iniciativa emocional, más distancia en la forma en que responde. Y muchos hombres interpretan eso como desinterés repentino, pero en realidad es un proceso. Aquí hay un punto psicológico clave. El respeto no es solo admiración por lo que haces, sino por cómo te sostienes emocionalmente cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando reaccionas con calma ante la frustración, transmites estabilidad. Cuando te desbordas emocionalmente con facilidad, transmites dependencia, y la mente humana de forma muy automática ajusta la forma en que valora la conexión en base a esa estabilidad percibida. Resoplido. Esto no significa que debas reprimir emociones. Eso sería un error. La madurez emocional no es ausencia de emociones, es regulación. Sentir está bien, pero perderte en lo que sientes es otra cosa completamente distinta, resoplido. Y aquí es donde muchos hombres cruzan una línea sin darse cuenta. Resoplido, empiezan a convertir la relación en el centro de su regulación emocional. Resoplido, su humor depende de cómo ella responde. Su seguridad depende de su atención. Su tranquilidad depende de su validación. Desde fuera esto no siempre es evidente, pero emocionalmente se percibe y lo más importante, no hace falta que ella lo analice conscientemente. El sistema emocional humano detecta patrones antes de que la mente los explique. Por eso a veces una mujer puede no ser capaz de decir exactamente qué ha cambiado, pero aún así sentir que algo ya no se percibe igual. Y aquí es donde entra un aspecto delicado. Cuando la percepción de respeto baja, muchas personas intentan recuperarla haciendo más esfuerzo, más atención, más disponibilidad, más explicaciones. Pero psicológicamente el exceso de esfuerzo desde la inseguridad no corrige la percepción inicial. A veces incluso la refuerza porque no transmite estabilidad, transmite necesidad. Resoplido y la necesidad emocional excesiva genera presión interna en la dinámica. Resoplido. Esto no es una crítica, es un patrón humano muy común. Lo interesante es que el respeto no se reconstruye con intensidad, sino con coherencia, con acciones que muestran que estás en control de ti mismo, incluso cuando la situación emocional no es cómoda. Resoplido. Y eso incluye algo que a muchos hombres les cuesta: tolerar el silencio, tolerar la incertidumbre, tolerar no recibir respuesta inmediata sin entrar en ansiedad, porque ahí es donde se revela el verdadero estado emocional interno, no en lo que dices cuando todo va bien, sino en cómo te sostienes cuando no tienes control. Y si estás empezando a reconocer algunas de estas dinámicas en tu propia experiencia, no es para generar culpa. Señales silenciosas que muchos hombres no notan es para generar conciencia, porque lo que no se ve no se puede ajustar y lo que no se ajusta se repite. Hay un punto en toda relación donde la dinámica deja de ser evidente y se vuelve casi invisible. Ya no son las palabras lo que más importa, ni siquiera los gestos grandes. Lo que empieza a pesar es el tono emocional constante entre los dos. Y resoplido. Ese tono no se finge fácilmente, se percibe. Aquí es donde muchos hombres se sorprenden. Hacen lo correcto, dicen lo correcto, intentan mejorar la comunicación y aún así sienten que algo cambió. Lo que cambió no fue el esfuerzo, fue la percepción de estabilidad interna. Porque desde la psicología relacional, la atracción emocional no se sostiene solo en compatibilidad o cariño. Se sostiene en una sensación profunda de equilibrio entre dos sistemas emocionales.
Cuando uno de los dos sistemas se vuelve inestable, el otro lo registra, aunque no lo exprese directamente, y esa inestabilidad no siempre es obvia. A veces se manifiesta como dudas constantes, necesidad de reafirmación o dificultad para tolerar pequeñas tensiones sin resolverlas de inmediato. Pero lo más importante no es la presencia de emociones intensas, es la relación que tienes con esas emociones. Un hombre emocionalmente sólido no es el que no siente ansiedad, inseguridad o frustración. Es el que no deja que esas emociones conduzcan sus decisiones. Y aquí hay una distinción clave que muchos pasan por alto. Reaccionar emocionalmente es humano, pero construir tu comportamiento desde esa reacción constante es lo que altera la percepción de respeto en una dinámica íntima. Porque cuando tus acciones empiezan a depender demasiado de lo que sientes, en depender demasiado de lo que sientes en el momento, la otra persona deja de percibir previsibilidad emocional en ti, resoplido. Y la mente humana necesita cierta previsibilidad para construir confianza profunda. Sin previsibilidad aparece la evaluación constante. Sin evaluación constante aparece la relajación emocional. Y cuando hay relajación emocional, la dinámica cambia, no porque alguien haya dejado de importar, sino porque el sistema emocional ya no siente la misma estabilidad. Ahora, hay algo que también es importante entender. Muchas veces los hombres interpretan esta distancia emocional como una pérdida de amor o como un rechazo personal directo, pero en la mayoría de los casos no es una cuestión de amor o desamor, es una cuestión de dinámica interna de cómo se siente la relación, no solo de lo que se dice sobre ella. Y eso es más sutil de lo que parece, porque puede seguir siendo una buena persona, puede seguir siendo atento, incluso puede seguir siendo cariñoso, es estable. La experiencia interna de la otra persona cambia, y aquí es donde errores emocionales que crean distancia. Entra un concepto psicológico importante, la congruencia. La congruencia es la alineación entre lo que sientes, lo que haces y cómo te sostienes cuando nadie te valida externamente. Cuando esa alineación existe, proyectas coherencia emocional. Cuando no existe, se genera fricción interna en la percepción del otro. Y esa fricción con el tiempo pesa no porque haya algo malo en ti, sino porque el sistema emocional humano responde a patrones, no a intenciones. Y esto es difícil de aceptar para muchos porque nos gustaría que las intenciones fueran suficientes. Pero en relaciones reales, lo que se siente tiene tanto peso como lo que se intenta. Por eso el cambio real nunca empieza afuera, empieza resoplido en la forma en la que te relacionas contigo mismo en momentos de incomodidad, porque ahí sin audiencia, sin validación, sin respuesta inmediata. Validación sin respuesta inmediata es donde se define la base emocional, que luego se proyecta en la relación. Y si estás notando que esto te resulta familiar, no es para que te juzgues, es para que empieces a ver lo que normalmente pasa desapercibido, porque lo que no se ve es lo que más influye. En este punto es donde la mayoría de los hombres busca una respuesta equivocada. Empiezan a preguntarse, ¿qué debo decir? ¿Qué debo hacer para que vuelva a verme igual? ¿Cómo recupero lo que había antes? Pero la psicología de la atracción y el respeto no responde bien a ese tipo de enfoque cuando viene desde la urgencia emocional, porque la urgencia cambia la energía interna con la que actúas y esa energía es percibida antes que las palabras. Hay algo que rara vez se explica con claridad. La percepción de respeto en una relación no es un estado fijo, es una evaluación continua del sistema emocional de ambos. No es un juicio consciente, es una lectura automática de cuando esa lectura cambia, la dinámica también cambia. Estabilidad, coherencia y autocontrol. Y cuando esa lectura cambia, la dinámica también cambia. Ahora bien,
Uno de los errores más comunes es intentar recuperar la percepción perdida a través de demostraciones constantes, más explicaciones, más atención, más esfuerzo visible, resoplido. Pero desde el punto de vista psicológico, el exceso de demostración puede generar el efecto contrario al esperado, porque transmite una necesidad de corrección externa, y cuando la necesidad externa domina, la percepción de independencia emocional disminuye. Esto no significa que debas volverte distante o frío. Eso sería otra forma de desequilibrio. Se trata de algo más sutil, dejar de actuar desde la reacción y empezar a actuar desde la elección consciente. Cuando respondes desde la reacción, tu comportamiento es impulsado por el momento emocional. Cuando respondes desde la elección, tu comportamiento refleja estabilidad interna, incluso si emocionalmente hay, porque en la mente de la otra persona no se evalúa solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. Esto es algo que los psicólogos relacionales observan constantemente. La coherencia entre emoción interna y comportamiento externo es uno de los principales factores que sostienen la percepción de respeto a largo plazo. Y cuando esa coherencia se rompe repetidamente, la relación entra en un estado de reajuste emocional. No siempre es consciente, pero es real. Ahora también es importante desmontar otra idea común, la idea de que el respeto es algo que te dan o te quitan como si fuera un objeto. En realidad, el respeto es una respuesta dinámica a cómo te presentas emocionalmente en el vínculo, y eso significa que no es permanente ni frágil en sí mismo. Es adaptable. Puede aumentar o disminuir según patrones repetidos, no según momentos aislados. Por eso una discusión no define la relación, pero una forma constante de reaccionar sí puede redefinirla. Y aquí es donde entra un punto clave que muchos pasan por alto la A, pero una forma constante de reaccionar sí puede redefinirla. Y aquí es donde entra un punto clave que muchos pasan por alto, la autoobservación. La mayoría de los hombres no ha sido educada emocionalmente para observar su propio patrón de reacción en tiempo real. No se les enseñó a notar cuando están entrando en ansiedad, cuando están cediendo desde el miedo o cuando están buscando validación en lugar de actuar desde claridad. Sin esa observación, el comportamiento se vuelve automático y lo automático en relaciones puede volverse repetitivo sin intención. Lo que esto significa es simple, aunque no siempre fácil de aceptar. No necesitas cambiar quién eres, pero sí necesitas ver con más claridad cómo te estás comportando bajo presión emocional, porque es bajo presión cuando la dinámica real se revela, no cuando todo está en calma. Y si algo de esto te resulta incómodo, no es una señal de error personal, es una señal de conciencia emergente, porque lo que pérdida de respeto no siempre se siente como un rechazo evidente. A veces se siente como una normalización de la distancia. Ya no hay conflicto fuerte, pero tampoco hay la misma intensidad emocional. Ya no hay resoplido discusiones constantes, pero tampoco hay curiosidad mutua como antes. Y en ese espacio intermedio, muchos hombres se confunden porque interpretan la calma como estabilidad, cuando en realidad a veces es desconexión emocional progresiva. Desde la psicología relacional, esto ocurre cuando el sistema emocional deja de percibir crecimiento o ajuste en la dinámica. La clave para construir conexiones profundas después de los 50 no significa que alguien haya dejado de importar, sino que la relación ha entrado en un estado de baja respuesta emocional. Y aquí es importante entender algo. El ser humano se vincula profundamente a través de la sensación de movimiento emocional compartido. Cuando una relación avanza, se ajusta, se reequilibra, el vínculo se siente vivo. Pero cuando todo se vuelve predecible, sin tensión saludable ni crecimiento interno, el sistema emocional puede empezar a apagarse lentamente, no de forma dramática, sino gradual.
Y lo más difícil de detectar es que desde afuera todo puede parecer normal, pero internamente la conexión ya no se siente igual. Ahora bien, uno de los errores más comunes en este punto es intentar recuperar la intensidad perdida mediante acciones externas, más planes, más mensajes, más esfuerzo por generar reacción emocional. Pero si la base interna no ha cambiado, esas acciones suelen sentirse como intentos de compensación, no como evolución real. Y la mente humana distingue entre ambas cosas, incluso sin explicarlo con palabras, porque lo que se percibe no es solo la acción, sino la intención emocional detrás de la acción. Aquí es donde entra un concepto psicológico importante, la estabilidad autogenerada. La estabilidad autogenerada es la capacidad de mantener un estado interno relativamente coherente, resoplido. Estabilidad autogenerada. La estabilidad autogenerada es la capacidad de mantener un estado interno relativamente coherente, independientemente de la respuesta inmediata del entorno. No es indiferencia, es autorregulación. Cuando una persona tiene esa estabilidad, su presencia se siente más sólida, no porque haga más, sino porque reacciona menos desde la urgencia emocional, y eso influye directamente en cómo se percibe el respeto dentro del vínculo, porque el respeto en su forma más profunda está muy ligado a la percepción de control interno, no la reflexión final que puede cambiar tus relaciones control sobre la otra persona, sino sobre uno mismo. Cuando ese control interno es inconsistente, la relación empieza a sentirse emocionalmente inestable para ambos lados, aunque no siempre de forma consciente. Y aquí hay algo que merece atención. Muchas personas creen que el problema está en lo que la otra persona hace, pero en realidad en la mayoría de los inestabilidad interna. Puedes intentar ajustar conductas, pero si la base emocional sigue siendo reactiva, el patrón se repite. Esto no es una crítica, es una observación bastante común en terapia de relaciones y psicología del comportamiento. Y también es una oportunidad porque lo que se vuelve consciente deja de ser automático, y lo que deja de ser automático puede empezar a transformarse, no de forma inmediata, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Y en este punto quizá la pregunta más importante ya no es cómo recuperar lo que se perdió, sino algo más profundo. ¿Qué parte de mí está reaccionando en lugar de sostenerse con claridad? Porque ahí es donde empieza cualquier cambio que no sea superficial. Ya.